Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Santiago Rivas Camargo no se anda con rodeos. Colombia necesita terapia, no un ajuste cosmético, no un simple cambio de gobierno, sino una introspección profunda que nos ayude a entender por qué seguimos repitiendo los mismos errores. Esta es la tesis central de su monólogo Acaba Colombia, una propuesta irreverente pero genuina en la que, con su mezcla única de humor, análisis y sensibilidad, nos invita a mirarnos al espejo como sociedad. Más que un comediante, Santiago es un observador agudo de nuestra realidad. Artista plástico de formación, comunicador por vocación y provocador por naturaleza. Ha sido presentador de televisión, locutor, podcaster y activista. Su estilo desenfrenado y su capacidad para hacer preguntas incómodas sin caer en la superioridad moral lo han convertido en una de las voces más frescas y necesarias del panorama cultural colombiano. Desde Los Puros Criollos hasta Acaba Colombia, pasando por su trabajo en radio y plataformas digitales, Santiago ha contribuido un espacio donde se pueden cuestionar los mitos nacionales sin solemnidad y reírnos de nuestras propias contradicciones sin caer en la desesperanza. Él mismo lo dice: si Colombia no va a cambiar, al menos podemos hablar de lo que nos duele. Y tal vez, solo tal vez, eso sea el primer paso para sanar. Bienvenidos a todos de nuevo a este episodio de Impactando Vidas, donde hoy nos adentramos en un tema crucial para entendernos como sociedad: la necesidad de mandarnos a terapia como país. ¿Cómo puede la introspección colectiva cambiar nuestra realidad? Hoy con Santiago Rivas vamos a explorar ese proceso de sanación a través del humor, la crítica y una mirada honesta sobre lo que nos duele como colombianos. Santiago, bienvenido. Es un honor tenerte con nosotros para hablar de un tema que, aunque es difícil, es más que urgente que nunca. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que sí, yo creo que se va haciendo más y más urgente porque pues, la imagen que yo utilizo es Colombia es como una de esas casas en donde hay un cuarto del desorden, ¿no? Y en ese cuarto va uno metiendo todo aquello que le estorba, todo aquello que es un problema, pero ese cuarto tiene una capacidad limitada y nosotros hacemos eso también. Nosotros reprimimos y reprimimos y reprimimos hasta el momento en que vamos a ir a meter una servilleta sucia al cuarto, a lo que los paisas llaman el cuarto del reblujo, ¿no? Al Sanalejo, pero pronto se estalla y de repente estamos anegados en ese desorden que queríamos no ver, ¿no? Que tratando de no mirar habíamos metido todos como en esta bodega, en este closet que nos acaba de estallar, y es como, pucha, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Como esto parece insolucionable y lo único que uno puede hacer en estos casos, sea que haya estallado el cuarto, sea que se haya desbordado o no, es agarrar paso por paso. Si uno se le inunda la casa, como se le rompe una tubería y se le llena de aguas negras el apartamento, ¿no? Entonces está lleno de agua mierda el apartamento, lo único que uno puede hacer es limpiar una cosa a la vez. Y eso, pues sería mejor empezar cuanto antes, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, más urgente se hace porque más cosas están un poco untadas con esa herida gigantesca que tenemos y con ese desorden, con ese ruido que nosotros lo único que sabemos hacer es guardar. Tienes toda la razón. Y en tu monólogo Acaba Colombia hablas de la necesidad urgente de mandar al país a terapia. ¿Qué crees que está en la raíz de esa enfermedad colectiva que como nación seguimos cargando? Más allá de lo que estábamos hablando ahorita. Yo pienso que pues en Acaba Colombia lo que yo digo es que Colombia debería acabarse, ¿no? Como no tiene solución, no hay solución posible, pero obviamente eso es una sensación que también le cae encima a las personas, como yo soy insolucionable.
Y pues esas personas de quererlo, ¿no? Van a seguir vivas también, como y pueden seguir adelante con sus vidas y van a seguir adelante con lo que sea que pase, ¿no? Como uno de verdad, a veces le han llegado las peores cosas, ¿no? En las peores catástrofes y las cosas un poco también siguieron y uno va a ver y después de ese apocalipsis, ¿no? Hay otros 3 días y una semana y un mes y 3 meses y un año y 5 años y las cosas van poco a poco recomponiéndose. Entonces un poco mi juego es decir como no hay salida, ¿no? Pero ya que los países no tienden a acabarse, tendríamos que empezar a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Y esas heridas, a mí me parece que son muchas heridas, pero me parece que hay una fundamental y es que nosotros aprendimos a odiar lo que somos. Sí, aprendimos a odiar lo que somos. Sí, nosotros recibimos, y esto lo estamos viendo todavía en el mundo, nosotros aprendimos, nosotros somos un pueblo que hace parte de un pueblo mucho más grande que es Latinoamérica, que recibió una herencia que es lo que yo llamo la escala del Fo, ¿no? Y entonces el origen de Colombia como un estado-nación, que es un estado realmente de muchas naciones distintas, de un montón, además, cientos de naciones indígenas, sumadas a las muchas naciones africanas combinadas dentro del comercio triangular de gente esclavizada, más la nación española, que es una nación por naturaleza mestiza, porque tiene visigodos, íberos, celtas, árabes, vascos, tiene latinos, ¿no? Es una mezcla gigantesca de gente que en nombre de la pureza decidió que nada era suficiente de ahí para abajo, ¿no? O crearon una escalera, ¿no? De la pureza entre gigantescas comillas. Y entonces cuando los criollos colombianos, que es lo que se llama criollo en Colombia es distinto a lo que se llama criollo, por ejemplo, en Uruguay o Perú, porque un criollo en Perú y Uruguay e incluso en Argentina tiene una connotación más afrodescendiente, mientras que en Colombia no, criollo es un blanco, hijo de españoles, nacido en suelo colombiano, ya luego después lo criollo se volvió lo nacional, lo autóctono, sí, lo típico, lo que es simpáticamente autóctono en Colombia. Entonces, ese autoodio viene del hecho de que las clases dirigentes o las clases de potentados, hacendados colombianos blancos se acercaron a la corona española un poco para decir que querían ser sus pares, ¿no? En participar, que ellos también eran europeos, aunque hubieran nacido en suelo americano, y la respuesta de España y de los colonos españoles fue un poco como, ¿qué? Guácala, ¿no? Como ustedes no pertenecen a esto. Y en ese momento, por 1000 razones, la reacción, digamos lo emocional, pero es una cosa colectiva, pues, fue decir como, entonces no somos suficientes. En vez de decir, váyanse a comer mierda, ¿no? Como en vez de mandarlos al carajo, deciden como, entonces que no somos suficientes y nosotros cargamos con esa herida de odiarnos porque nosotros nacimos como país en una época en donde estaban naciendo los estados-nación. Y los estados-nación, que son un invento europeo, que solamente se hizo, o sea, que nació al interior de imperios europeos, que ya habían destrozado las naciones africanas, ¿no? Porque habían cambiado completamente las fronteras en un reparto territorial completamente injusto y violento, decidieron o empezaron a ver que al interior de sus imperios nacían la idea de países a partir de etnias o de algo así como etnias, ¿no? Entonces los polacos existen dentro de un contexto genético y de tradición cultural que alude de nuevo a esta pureza, que de pureza no tiene nada, pero que igual venía de una identidad que existía y que es válida de frente a la represión de lo imperial. Y esto pasa con los checos, los eslovacos, los eslovenos, los serbios, los croatas, los montenegrinos, los kosovares, los albaneses, y eso, en ese momento, también estaban naciendo los países de Latinoamérica, ¿no? Preguntándose quiénes somos nosotros como nación, pero nosotros no somos una nación, nosotros somos muchas naciones que vienen de nacimiento, o sea, nosotros no somos, no, así como no somos como los partidos de fútbol, como no somos los charrúas, ¿no? Los chipchas, es como, ¿no? Cuando en Colombia además alguien dice, no, la nación cafetera, ¿no? Entonces, ¿no? Si alguien se pone de riguroso y de crítico, dice,
pues, ¿no? Cafetero, solamente es esta zona que está por los Andes hacia el suroccidente, bla, bla, bla. Somos un país muy complejo que se odia a sí mismo porque cree que lo que tiene para entregar está completamente desligado de lo humano. Entonces, cuando uno le preguntan, ¿qué tiene Colombia? Colombia dice, Colombia tiene los 5 pisos térmicos y tiene una biodiversidad gigantesca y tiene unos hermosos paisajes, ¿no? Dice un montón, o sea, uno estaba acostumbrado a decir un montón de cosas que no hicimos nosotros. Nosotros creemos que como seres humanos, como una empresa humana, no entregábamos nada. Eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado con el tiempo, obviamente ya todos estos años después, 200 y pico años después, estamos un poco más al tanto de aquello que tenemos para aportar, pero durante muchos años fuimos educados sobre la base de que como proyecto de nación a la europea no habíamos hecho un culo. Y es verdad, porque nosotros no somos un país a la europea, somos nuestro propio país. Claro, y ahí hablando un poquito de supuestamente la pureza. ¿Qué es la pureza? La pureza tiene necesariamente que ser... ¿Para ti qué es la pureza? Para mí la pureza es un mito. Es decir, Sí, yo creo que cuando la gente habla de pureza, está combinando muchas cosas. Es sí, curiosamente un concepto muy poco puro. es que no, es que la pureza, porque en el contexto en el que estábamos hablando nosotros, la pureza es como blanco, ¿no? Estamos hablando de la pureza étnica. Exactamente. Pero en términos de la pureza étnica, pues no hay como un Nukak Maku. Entonces, si nosotros vamos a hacer una purocracia, pues son los nómadas autoaislados de la Amazonia colombiana los que deberían gobernarnos, porque es la gente más, entre comillas, pura que existe, ¿no? No está tocada, es gente virgen, ¿no? Nosotros ahora tenemos como un acercamiento a la pureza distinto, porque ahora se habla un montón de la autenticidad, ¿no? Como de, no, yo quiero tomar cerveza, pero como se tomaba la cerveza de verdad, como que estamos buscando una cosa que sea de verdad, y en esa de verdad, entonces la gente es como, no, esto tiene que tomarse hecho de los granos de malta tostados en el puerto de Cork, traído en una barrica de madera, no sé qué, y esto así es como, esto es de verdad, esto es auténtico, esto no es cualquier cosa, y eso pues es una reacción obviamente a la hipercomercialización de todo y a al ultraproceso que trae todo ahora, ¿no? Que todo es un licuado de un licuado pasado por 10,000 bolsas que tú metes en un horno microondas y te sale otra cosa completamente distinta. Entonces uno ya sientes miedo porque está muy alienado, ¿no? Muy separado, sí, como el origen. Entonces uno piensa, no, busquemos lo original, y en ese momento pues existía la idea de que los reyes europeos venían de Dios, ¿no? Entonces el cuento de los pueblos elegidos se vierte pues en una pelea genética, porque es que es lo único que te puede a ti garantizar que pero no, pero es que la pureza, o sea, eso no existe. No, pues no solamente no existe, sino que además es muy dañina, porque es que si tú de verdad te dedicas a acostarte primo con primo y primo con primo, después primo con primo de la prima, primo, pues es decir, la novela colombiana más famosa y una de las más famosas del mundo habla precisamente sobre el daño que hace, claro, eso, ¿no? Y pues si no, pues ahí están los Habsburgo para que uno mire, ¿no? Lo que pasa cuando existe unos niveles de endogamia tan locos en nombre de la pureza. Entonces, claro, la pureza no solamente no existe porque es que, sino que además daña todo, porque la biología se nutre de la mezcla, de la diversificación. Pero más allá del concepto que nosotros estábamos dando a la pureza, es irracional. Exacto. O sea, como que de verdad nosotros decimos, pero ¿cuál es la lógica de nosotros, de las personas, sentarse a hablar de alguna pureza para poder llevar a cabo algo? Cualquier cosa. Sí. No existe. O sea, si tú te pones, para mí es perder el tiempo. Sí, es como la normalidad. Sí. La normalidad es otro concepto que es una pérdida de tiempo ridícula. Sí, claro. Pues porque obviamente existen medias estadísticas, ¿no? Existen promedios, hay modas, normas, todos los conceptos estadísticos para tratar de marcar cuál es el punto en donde hay arriba, hay un abajo, ¿no? Hay un exceso, hay una carencia, pero normal sí, no normal es nadie. Y afortunadamente normal no es nadie, ¿no? Pero nosotros todavía estamos terminando de procesar un mundo
que estaba dominado por grandes mercados, por ejemplo, ¿no? Como nosotros teníamos un mundo en donde millones de personas veían el mismo programa de televisión. Ahora no, ahora Sí, uno toca puede. preguntar y recomendar, y hay gente que se vio completo y se sabe toda la biografía de cada actor de un programa, hay gente que se vio un capítulo y está bien. Y las estrellas pop, mega estrellas, ahora venden mucho menos, ¿no? La marca o la medida para un disco de doble platino es mucho menor ahora de lo que era en 1980. Y nosotros todavía tenemos nuestro cerebro puesto en un mundo en donde todavía existen como unas normas, ¿no? Gigantes y unas mediciones gigantes de personas. Entonces, pues estas imposiciones como la pureza o como la normalidad vienen para mí de la gente que está tratando de imponer una hegemonía, ¿no? La gente que está tratando de establecer el poder, porque el pensamiento conservador y el pensamiento hegemónico solamente funciona en burbujas. Es mucho más fácil gobernar cuando tú tienes un grupito de gente que es la que está bien y el resto está mal, porque el resto de la gente va a dedicar un montón de tiempo a mejorarse, sea a superar sus deudas paralizantes, o sea, para conseguir con qué vivir, sea para comer en el día a día. Y cuando hay un grupúsculo de gente que, un grupúsculo de gente que sí puede, hay un modelo a aspirar, pero además hay como una piscina de personas con las que uno puede trabajar. Y eso es una clase dirigente. Finalmente eso es una clase dirigente. Y es pasar de la nobleza española y los gobernantes que venidos de España a una dirigencia criolla blanca que está replicando esa misma herida, que es otra cosa que en terapia se habla mucho, ¿no? Como si usted recibe una violencia, es más posible que usted ejerza una violencia, ¿no? Mucha gente que abusa de personas fue víctima de algún tipo de abuso, Sí. ¿no? Y eso, pues, no es 100% así. Entonces toca encontrar es el hueco en el ciclo, ¿no? El hueco, lo que llaman en inglés el loophole, donde uno saca a la gente de lo que parece que es una condena irrevocable a un círculo vicioso, ¿no? De se ejerce violencia contra mí, por lo tanto yo proyecto esa violencia hacia el mundo. Entonces ese espiral loco que no está, al que no estamos obligados, tiene que parar por algún lado. Y ese lado para ti, ¿cuál sería? No lo sé. Pues es la que mi terapia. propuesta, claro, es decir, la terapia es eso. Claro, perdón, es que cuando yo me pongo a hablar, yo estoy partido en dos políticamente. Sí. Como yo creo que uno tiene que conservar viva la utopía, ¿no? Como yo creo que uno sí tiene que tener muy claro cuál es su ideal de un mundo. Y yo soy muy idealista y yo soy convencidamente anarquista. Entonces, claro, mi reflejo, cuando tú me preguntas, pero tú, ¿cuál es esa solución? Es como, pues, acabar con los gobiernos y tratar de ser felices en comunidades un poco más pequeñas, tratar de derivar todo hacia las decisiones de la comunidad y soltar las jerarquías de poder. Pero yo sé también que eso, pues, es un proceso gigantesco, largo, que tal vez, o sea, que seguro yo no voy a haber acabado y que tal vez nadie, ¿no? Entonces hay otra parte de mí que es un poco más pragmática y dice, bueno, pues vamos a tratar de hacer de este sistema lo mejor posible, y ahí es donde entra la idea de la terapia. Y por eso acá Colombia está tan partido en dos, entre es que esto no tiene solución y hay que acabarlo, y al menos vamos a hablarlo, ¿no? Como, porque cuando uno se sienta a hacer terapia y uno habla de las cosas, uno empieza a compartimentar cada cosa, empieza a verlo en perspectiva, ¿no? Esa perspectiva que nosotros no nos hemos dado nos permite saber qué tan emproblemados realmente estamos y en dónde. Y esto sumado además a un tiempo en donde constantemente nos están vendiendo una tragedia, porque ahora todo el tiempo nos están diciendo, siempre, ¿no? Esto es lo peor que podría estar pasando. Pero considero, ahora que estás tocando ese tema, yo siento que si todo es lo peor que está pasando siempre, pero lo peor que está pasando siempre hace 1000 años, ¿no? O sea, todos los días es lo peor que está pasando siempre. Sí, ese es uno de mis temas favoritos porque es demencial. A ver, no, yo estoy de acuerdo. Sí, yo también leo muchas menos noticias ahora. Yo venía hasta 2023 de 3 años seguidos en los cuales yo todos los días veía todas las noticias. Yo también.
y existía, hay muchos debates alrededor de eso. Por ejemplo, hay una columna que yo he citado 700 veces y todavía no me acuerdo de qué periódico es, pero es o el Washington Post o el New York Times. Y es de una periodista que dejó de leer noticias. Dijo, yo dejé de leer noticias. Y dice, yo sé que esto es una traición o se puede entender como una traición a mi oficio y la gente de mi gremio me va a decir, pero ¿cómo así? ¿No? Y decía, me pasó que me está empezando a deprimir muchísimo y una cosa y la otra no tienen por qué estar directamente ligadas, ¿no? Y uno siente, no, hay ciertas cosas que uno va como aprendiendo a aprender, creo. Sí, Y yo sí. creo que la perspectiva es una de esas. Es decir, yo creo que uno no puede soltar el mundo. Yo no creo que uno pueda, no, así como, no, James Baldwin decía, porque él decía como, bueno, pero usted cómo lidia con la desesperanza, ¿no? James Baldwin, que es este escritor eh, estadounidense, homosexual, negro, responde, esto es de una entrevista que le hacen y él responde, yo no me siento desesperanzado. Yo creo que solamente la gente que se para desde unas posiciones de privilegio gigantescas puede darse el lujo de la desesperanza. Yo, en nombre mío, en nombre de mi sobrino, yo no puedo dar el lujo de decirle a ese chino afroamericano que no hay esperanza, como de dónde sacan eso. Entonces yo pienso que uno tiene que aprender a aprender estas vainas, como uno tiene que aprender a volverse mejor lector de noticias. Y yo pienso que uno tiene que volverse Ok. como, O como sea, un mejor miembro del mundo y eso también implica uno tratar de estar bien. sí, a lo que tú haces referencia es como no alejarte del todo, sino aprender a leerla, Sí, básicamente. sí, y aprender sobre qué, es decir, ahorita hay un tropo complicado que es el cuento del pensamiento crítico, ¿no? A mí me parece que es muy útil, pero, pero también es importante que uno exija. Es que creo que me parece que eso tiene partes de muchos lados, Sí. ¿no? Como por un lado, uno sí tiene que alejarse. O sea, uno tiene que, si uno siente que uno perdió la perspectiva, si uno está viviendo las noticias, cualquier noticia, Sí, todas las la noticias como si ansiedad estuviera con las gafas de realidad virtual, como de inmersión absoluta. o la ansiedad, es que la ansiedad tiene mucho que ver con esto que estamos hablando en este momento. Total, pero digamos, y una de las cosas que más me ha hecho preguntarme es el genocidio en Gaza. Y es, pucha, ¿con qué cara voy a sostener yo que en nombre de mi autocuidado voy a dejar de hablar de esto que me duele, ¿no? Cuando yo no soy la persona que está recibiendo un bombardeo diario en su ciudad, cuando yo no soy la persona que está metida en una tienda, en un campo de refugiados, cuando yo no he visto a los niños de mi familia masacrados por un ejército o por una potencia que está ocupando militarmente mi territorio, ¿no? Es decir, uno sí está en uno tiene Privilegios. más posibilidades y lejos de agarrar el privilegio para latigarse por tener el privilegio, porque uno no lo pidió, ¿no? Uno nació por un azar en donde nació, pues yo pienso que uno tiene que hacer lo mejor posible y eso incluye también cuidarse a uno, porque a nadie le Exactamente. sirve que uno se enloquezca y se vaya al carajo, pero tampoco sirve que uno deje de mirar y que uno deje de hablar de esas cosas, de estas cosas del genocidio hay que hablar, porque es que si logran silenciarnos a punta de dolor o a punta de lo que sea, ganan. ¿No? Ganan quienes están ejerciendo violencia y logran que nosotros nos callemos o que nosotros nos retiremos a hacer yoga apaciblemente a algún otro lado o que nosotros nos dediquemos a rumbear para olvidar el mundo en el que estamos o que nosotros simplemente nos dediquemos a cualquier otra cosa que no sea observar o hacer parte del mundo. Están ganando porque es esa alienación lo que finalmente les garantiza el poder que quieren. Entonces, ese dilema me lo terminó resolviendo un poco el genocidio porque yo dije, bueno, no, pues no puedo parar de hablar de esto. Como no me sirve, a nadie le sirve que paremos de hablar de esto, yo tengo que encontrar una manera de poner Un equilibrio. sí, o una especie de barrera. Y eso me parece que viene por establecer una serie de criterios, ¿no? Inicialmente, y tomarse una serie de pausas, que son además pausas muy cortas, ¿no? Como, ¿no? Uno en el siglo XIX decía una pausa y era como una semana. Es- Ahora uno dice una pausa y es
uno dice ahora una pausa y es una hora, ¿no? Entonces la pausa es respirar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, establecí una serie de políticas. Dejé 10.000 puntos abiertos, pero bueno, yo establecí una serie de políticas y es, reviso muy bien qué leo y a quién. Trato de entender el origen de las cosas que estoy leyendo. Sectorizo, como enfoco mi consumo de noticias en ciertas cosas que son efectivamente deberes, ¿no? Entonces, hacemos Presunto Podcast una vez a la semana. Hay una noticia en la que nos hiperenfocamos. Yo agarro esa y trato de entender. Y las otras cosas que me interesan también las miro con mucha atención. Y pongo atención y miro, dudo mucho de qué es lo que me están diciendo, tanto los de lo que sería mi lado del espectro como desde la izquierda en general. Y leo y trato también de leer y entender de dónde vienen los mensajes que vienen del otro lado, ¿no? Escojo muy bien a quién seguir, ¿no? En qué criterio confiar para leer estas vainas. Trato de sopesar y llegar a conclusiones antes de reaccionar a cualquier cosa. Eso es una. Entonces lo otro es esta columna de esta periodista. Una de las conclusiones a las que llega, porque ella misma empieza a ahondar en por qué ella ya no lee o por qué nos estamos deprimiendo con las noticias, pues llega a una conclusión que nosotros mismos no hemos evaluado lo suficiente, creo yo, y es que ahora las noticias se escriben para robots y no para humanos, porque el SEO y los indicadores de escritura digital para indexamiento, pues para indexar los artículos y bla, y para poderlos poner arriba en las búsquedas de los motores de búsqueda, lo que hacen es que el foco de la redacción está hecha para captar la atención no de humanos, sino de robots, pero los que estamos leyendo eso somos humanos. Y la manera en que eso se escribe sí genera una desconexión. Entonces, tener eso presente es un aprendizaje constante que sirve para tratar de entender de dónde viene esa sensación como de desconexión que queda cuando uno ha leído noticias. Lo otro es tratar de hacer memoria, porque el entorno informativo y el mundo en el que nosotros estamos viviendo hay grupos que ejercen poder y grupos desde el poder político que están tratando de que nosotros olvidemos. Cuando uno tiene una pelea de pareja, uno llega a un punto en la pelea de pareja en la que siente que toda la relación ha sido esa pelea, ¿no? Como si uno está peleando porque tú no me pones atención y tú no me escuchas, hay un punto de la pelea en donde uno de verdad piensa y siente que esa persona con la que uno está hablando nunca lo ha escuchado. Y olvida que uno lleva años construyendo algo que pues funciona, ¿no? Y uno, claro, hay veces que efectivamente no funciona, pero hay veces que uno mira a su alrededor y dice, marica, esto es un proyecto que funciona, ¿no? Tenemos una casa, esto funciona así, no se están traspasando las líneas rojas básicas de violencia contra uno o la otra, o el otro o el otro, no me siento absolutamente miserable de vivir con esta persona, no, estamos teniendo esta discusión por esto. Entonces, esa perspectiva constante o esa memoria de las cosas que se han construido son importantes. Y eso puede llegar de muchas maneras, ¿no? A veces en maneras muy hartas, como cuando los gobiernos se comparan con gobiernos anteriores, ¿no? El espejo retrovisor. A mí me parece que el espejo retrovisor en general es útil, pero hay que usarlo, o sea, eso es un derecho nuestro, eso no es un derecho de los gobiernos, es un derecho de la gente. Decir, bueno, ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Qué tanto estamos repitiendo patrones? ¿Por qué? ¿No? Esas memorias son importantes. Y eso para mí es otro filtro, como bueno, ¿cómo ha sido esto en el pasado? Porque uno todo el tiempo le están diciendo, esto es la nueva peor cosa, ¿no? Y la siguiente peor cosa vendrá mañana o ahorita más tarde, ¿no? En una hora. Pero eso también tiene mucho que ver con las noticias, ¿no? Y con todo el amarillismo que se maneja ahí en el fondo de la noticia. Pero lo que tú estabas hablando ahorita, también una cosa es el olvido y otra cosa es la desconexión temporal, que eso tú lo estabas mencionando. Entonces tú dijiste, está bien y es importante esa desconexión si tú sientes que eso te está afectando. Entonces tú ahí dices, perfecto, pusiste 2 ejemplos muy claros y dices, perfecto, si te está afectando, desconéctate, porque eso también puede llevarte o te ha podido llevar o puede ser alguna de las causas por las cuales tienes ansiedad. Digamos que
cada caso es diferente y todos somos diferentes, pero listo, tú ahí tienes como una visión. Y la otra es como no se puede olvidar todo y no se puede dejar de hablar de las cosas simplemente porque me estén afectando, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener como un balance. Y en ese balance, lo más importante para ti y que creo que es lo más importante para el ser humano es a quién lees, a quién sigues y con quién hablas. Y todo eso se desencadena en con quién te rodeas tú. O sea, con cuáles son las personas con las que no solamente oyes noticias hablando de este tema en particular, sino esas personas que están al lado tuyo de qué es lo que te hablan y esa información, cómo llega. Pues sí tiene que ver con quién uno se rodea, pero a mí me parece que hay un asunto muy especialmente ligado al lugar que uno sabe que tiene. Porque nosotros venimos de un pensamiento de carencia muy fuerte en donde estamos constantemente diciéndonos, no, dese su lugar, pero es que usted, ¿no? Como pensar las atribuciones que uno tiene, y eso, a mí me parece que eso no viene de una conexión verdadera con nuestro propio valor, sino al contrario de un desconocimiento de nuestro propio valor, ¿no? Creo que cuando... Claro, pero excúsame Santi que te interrumpa, pero ahí cuando yo hago referencia como con quién nos rodeamos es de qué hablamos. ¿Sí me entiendes? Claro, total. Claro, pero lo que yo me refiero es, uno siempre está expuesto a estas vainas, como que uno puede escoger mucho mejor, ¿no? Uno puede curar, ¿no? Ahora se habla tanto de curar. Uno puede curar muy bien a quién le pone atención, en quién confía, incluso con quién puede discrepar tranquilamente, que está bien, como interlocutores e interlocutoras que sean como benéficos en términos de ampliar la perspectiva. Sí. Pero si uno se pone en un lugar, para mí es, bueno, estando aquí Buda, para mí está claro en la relación, en la distinción que hace Buda entre el dolor y el sufrimiento. Uh-huh. Y nosotros a veces creemos que el sufrimiento es dolor, entonces seguimos en el sufrimiento, como no, porque decimos esto es natural que pase y esto me tiene que estar pasando porque yo no, y eso pasa mucho con los periodistas, como yo tengo el deber de hacer esto y llevarlo hasta el final, no importa si estoy amenazado, encañonado, perseguido, abandonado por mis colegas, no, como yo voy a seguir hasta el final y no importa lo que pase, y hay momentos en los cuales uno puede parar y cuidarse, ¿no? Sí, claro. Pero hay gente que es al revés y confunde el dolor con el sufrimiento, y hay cosas que deberían doler. El genocidio debería dolernos, y la violencia en el Catatumbo debería dolernos, y las amenazas de muerte a otros periodistas que no seamos nosotros deberían dolernos. Eso no es sufrimiento, eso no es innecesario, eso es necesario, ¿no? Como si uno está poniendo atención y si uno tiene claro su papel dentro de una comunidad, creo que uno puede más fácilmente distinguir una de la otra y sentir aquello que el momento llama a sentir, porque es que de verdad Ser hay empático. momentos que no están hechos para estar contentos y felices, ¿no? Hay momentos que no están hechos para escapar. Exacto, ser empático, pero a veces también es reconocerse en un lugar, porque hay gente que también se puede perder en la empatía. O sea, la gente que hace de cualquier cosa su tema o su historia es gente que está perdiendo el foco de las cosas, ¿no? Entonces, como, pues uno tiene que tener la fibra, creo yo, poniendo el ejemplo más extremo que es Gaza, de verdad, pero es como si uno no es capaz de distinguir las cosas hasta el punto en que lo peor que le pasó a uno es la muerte de miles de niños a miles de kilómetros de distancia, uno está miando fuera del tiesto. No, como, no es como la persona a la que se le muere un tío o un pariente, pues, y dice, ¿por qué todo lo malo me tiene que pasar a mí? Es como, no, weón, no te está pasando a ti, ¿no? Entonces, ese reconocimiento del propio lugar que uno ocupa y de los límites y los confines que eso ocupa, también le da a uno un sentido mucho más claro de cuál es el punto de involucramiento que uno tiene real, ¿no? Que tanto uno está viviendo las cosas, pero es que esto además ocurre en todo. Hay gente que adopta la personalidad de su personaje de película favorito. Hay gente que adopta a su grupo favorito como una personalidad. Y a mí me parece que eso, todo esto que estoy escribiendo,
viene de un vacío gigante. Y es un vacío que sistémicamente se nos está impulsando a tener porque es un vacío que es muy productivo económicamente, es un activo. A nosotros constantemente se nos empuja a que tratemos de llenar ese vacío con lo que podamos, ¿no? O sea, compras, comida, amistad, fiesta, trago, incluso con productividad. Y nosotros muy pocas veces tenemos la oportunidad de parar a pensar qué carajos estoy yo haciendo, que estoy deseando, ¿no? Como satisfacer algo que no logro satisfacer. ¿Dónde está eso? Y a mí me parece que eso la gente lo llena incluso con el dolor de otras personas. Y si uno de verdad se sumerge tanto en las noticias que uno se vuelve las noticias, pues va a ser imposible leer cualquier cosa. Sí. Pero hay un sistema completo, entonces uno tiene que saber en dónde está, pero tiene que saber también que hay un sistema completo que está tratando de hacer eso porque eso es un buen negocio. Entonces ahora Twitter lo trata de enfurecer a uno porque para Elon Musk es productivo económicamente que uno se enfurezca. Y Instagram está tratando de hacerlo sentir a uno que tiene una vida infeliz, porque solamente cuando uno tiene una vida feliz puede hacer contenido para Instagram, ¿no? Entonces esta serie de estímulos no necesariamente vienen con la interfaz, no son obligatorios, pero uno tiene que revisarlos muy bien porque están siendo propiciados constantemente. Claro. Es decir, nosotros sí tenemos detonantes con los cuales nos sacan de nuestro lugar y nos ponen ahí en nombre de mover una economía que aparentemente solo puede moverse desde la infelicidad de las personas y eso es miserable. Entonces uno tiene que cuidarse, uno también conociendo muy bien su lugar, y uno muchas veces no conoce su lugar porque uno no siempre está en conexión con uno y no solamente la gente que está en equilibrio va a ser la elegida para tener una vida feliz a pesar de Mark Zuckerberg o lo que sea, pero definitivamente si uno está en esa pelea o si uno se mete en esa misión es más fácil ver con cierta perspectiva las cosas que pasan alrededor de uno, y en esa medida tanto los periodistas como quienes consumimos noticias o quienes hacemos ambas cosas tendríamos que recurrir a, o sea, yo que toda mi vida he criticado la autoayuda, debería uno leer Los Cuatro Acuerdos. Marica, ese libro es perfecto, y es perfecto porque uno, ahora que todo el mundo es potencialmente un periodista, y ahora que todo el mundo es potencialmente una plataforma de comunicaciones, ahora que todo el mundo, no, pero me estoy refiriendo, ojalá, o sea, tú estás haciendo un contenido, me refiero yo a una persona que está tuiteando cualquier cosa. Una persona que tiene 2 seguidores, ¿no? José 1208-975-4455-4777 ¿no? Que tiene un avatar de huevo todavía en Twitter, o que tiene un avatar del Joker, porque es una cuenta anónima que tiene 2 seguidores. Y entonces se le pasa diciendo, claro, porque es que la mierda, no sé qué, lo que sea. Esa persona también está ejerciendo comunicación. Esa persona también está siendo parte del mundo. Puede que sea una parte que en términos de cifras y medidas y estadística no sea relevante en términos de qué es lo que está diciendo la gente, ¿no? Como cuando cifras y conceptos hace esa encuesta, no lo está teniendo en cuenta él. Pero esa persona le puede estar arruinando la vida a un periodista. Le puede estar arruinando un día a un periodista. Y siempre están al borde de convertirse en mensajes virales, los mensajes de esas cuentas que están hechas solamente para causar o para infligir ese dolor. Y si uno logra pararse desde un lugar en donde nada es personal, en donde uno efectivamente está haciendo su mejor esfuerzo, en donde uno no parte de suposiciones y en donde uno trata al menos de ser impecable con sus palabras, me parece que uno puede estar más tranquilo frente al embate de estas cosas que igual van a pasar. No, hay gente que voluntariamente lo va a malinterpretar a uno. Eso va a pasar. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.